hemos recibido varias opiniones, comentarios, con el hashtag sin dólares, a propósito de los anuncios del vicepresidente para la economía, Miguel Pérez Abad, del día de ayer. Dice Marco Lepore, ¿qué nos pueden decir de esta nueva devaluación? Parece ser que es un método que aplica Maduro cada 3 meses. Gladys Melet, sin medicina, sin alimentos, sin profesionales. ¿Qué podemos esperar? Nos arruinaron. Javier Julián Serpa, intrascendente el nuevo, entre comillas, sistema cambiario para la economía productiva. La noticia es el frívolo cupito viajero. Rafael, la población pagará a dólar libre la diferencia de los dólares de la corrupción. Joaquín Pereira, ¿cuántos dólares han logrado lavar los boliburgueses en Ecuador con el sucre? Alberto Pirona, sin dólares, sin comida, sin medicinas, sin agua, sin luz, y ahora sin Obama, que guarandinga de país. Con esto, que nos pueda servir de abreboca, le doy la bienvenida a nuestros foristas de hoy. Sentado acá a mi derecha está el economista Ricardo Villasmil, profesor en la Universidad Católica y en el IESA. Ricardo, bienvenido a la mañana de hoy. Muchas gracias, señor Miguel, un placer. Y el periodista especializado en la fuente económica, Víctor Salmerón. Víctor. Hola, buenos días. Bienvenido en el día de hoy. A ver, ¿qué representan este DICOM, DIPRO? Parece el nombre de medicina, de los que no hay, ¿no? A ver, Víctor Salmerón. Sí, bueno, para resumir un tanto los anuncios de ayer, el vicepresidente de Economía, Pérez Abad, el anuncio que va a haber un DIPRO, se entiende que es divisas protegidas, que comienzan con una cotización de 10 bolívares por dólar. Él dijo que se ajustará de manera progresiva considerando los impactos sociales, y ese DIPRO pues será para alimentos, medicinas, las materias primas para producir alimentos y medicinas, y además se empleará para los pagos de pensiones, casos urgentes, divisas para estudiantes y las operaciones, dijo, de sectores de deporte, cultura e investigaciones científicas. Aparte de este DIPRO hay un DICOM, que se entiende que es divisas complementarias, que según se dijo es para todas las transacciones no incluidas bajo el tipo de cambio protegido y fluctuará según la dinámica económica del país. Curioso, lo complementario es lo fundamental, ¿no? Sí, bueno, Pérez Abad ayer, por lo menos al momento del anuncio, no precisó cuál era la cotización inicial de este DICOM, pero el 17 de febrero ya Maduro había dicho que era un tipo de cambio flotante que comenzaba en la tasa del CIMADI, o sea que podemos hablar que la tasa inicial es 206 bolívares por dólar. Debajo de todo esto, bueno, están los problemas reales, que es que lo que todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los dólares para vender, sean en DIPRO o DICOM? ¿Cómo se va a cubrir toda la cantidad de divisas que no hay? Porque bueno, el país de alguna manera está pagando la desastrosa administración del boom petrolero, pues no hay fondo de ahorro, el Fonden destinó 170.000 millones de dólares asignados a unos proyectos que no exportan absolutamente nada, y bueno, también la deuda se multiplicó por 4, y ahora lo cierto es que no hay dólares, ¿no? Ya. Hablaba Víctor Salmerón. Le pregunto al economista Ricardo Villasmil, en el fondo, ¿qué cambia estos anuncios? Bueno, yo me uniría a lo que decía Víctor, que quizás el cambio más trascendente dentro de lo único realmente trascendente es el tema de viajeros, de tarjeta de crédito, que según las estadísticas del gobierno consumió el año pasado más de 2.500 millones de dólares, que representa más de 10% de las exportaciones petroleras de hoy en día. Entonces eso significaba un monto importante que habría, de acuerdo a la interpretación del gobierno, habría que ponerle un coto, y el coto se hace elevándole el precio a esa divisa para desestimular el uso de la tarjeta de crédito, el viaje, etcétera, y reducirlo significativamente. La pregunta crucial es ¿qué es lo que cambió? Tú pones un nuevo sistema, modificas el sistema anterior en función de ciertos imperfectos que podía tener algo para nombrar algo nuevo. Ahora, esta focalización en alimentos en un tipo de cambio ya venía dándose en el tipo de cambio anterior. Desde el 2007 para acá,
el gobierno ha venido reduciendo o concentrando las divisas en alimentos y salud, y no solamente concentrándolo en alimentos y salud, sino dentro del rubro alimentos, diciendo a cuáles rubros de alimentos y a cuáles rubros de salud le voy a dar. Ergo, nosotros tenemos una escasez en otro tipo de bienes. O sea, los importadores de autopartes no tienen para repuestos, etcétera. O sea que eso ya estaba en el tipo de cambio anterior. El hecho de que ahora se va a desplazar a la nueva no representa nada nuevo, los rubros distintos de esos rubros esenciales. Lo que representa quizás el plomo en el ala de cualquier sistema cambiario de este tipo es el hecho de que tú ahorita no tienes divisas que ofertar. Entonces, cuando tú dices voy al mercado, es porque en el mercado hay algo que ofertar. La palabra mercado significa un lugar donde hay disponibilidad de bienes y hay ofertantes, hay demandantes y se encuentran para conseguir cosas. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas al mercado de dólares y, como decía Víctor, no hay dólares. Entonces te plantean un tipo de cambio flotante. Entonces, ¿cómo va a flotar? Si empieza a 206, todos vamos a salir corriendo a comprar a 206. O sea, ahorita con un tipo de cambio negro 4, 5 veces mayor, si te dicen, mira, ahí en el mercado lo están vendiendo a 200, todo el mundo va a salir corriendo a comprarlo a 200. Si de verdad flotase, va a subir enormemente el primer día. Pero lo que vamos a ver es lo mismo que hemos visto con los anteriores, que al día siguiente se cotizó en 204.50, al día siguiente después 203.25, y uno dice, ¿de dónde salió ese precio si a mí no me dieron dólares? ¿A ti te dieron dólares? No, a mí tampoco. Nadie consiguió nada. Entonces, lo que ellos están es administrando una escasez. El tema, por ejemplo, de decir, bueno, teníamos que devaluar porque la circunstancia nos obliga, sí. Entonces tú dices, pero el gobierno tiene una trampa muy particular ahorita, porque tú cuando devaluaste en épocas anteriores, cuando el precio estaba a $100 por barril, la devaluación te rendía muchísimo, porque tú tenías bastantes dólares que venderle al sector privado. Entonces, si en vez de vendérselo a 2.15, se lo vendías a 4.30 y vendías bastantes dólares al sector privado para que el sector privado importara, tú te llenabas como gobierno de bolívares. Ahora tú no tienes dólares prácticamente, porque con $23.000 aproximadamente, si la cesta del petróleo sube un poco y cierra en $30 por barril, tienes $23.000 de exportaciones petroleras, pero tienes que pagar deuda. Por 10.300 te quedan 13.000. Pero después PDVSA tiene que hacer importaciones petroleras. Si logras con el aumento de la gasolina 95 octanos a 6 bolívares reducir el consumo de aditivos, que ellos decían que era de $2.000 millones anuales, vamos a suponer que reduces eso a la mitad, las importaciones petroleras las podrías reducir haciendo un esfuerzo importante a $8.000 millones. Te quedan $5.000 millones para venderle al sector privado. Eso no es mucho. 5.000 millones en importaciones no es nada para vendérselos al sector privado. Y tendrías que vendérselo a 200. Si se los vendes a 10, no ganas nada. Y el hueco fiscal es enorme y tienes que monetizar. Entonces el gobierno tiene una trampa ahorita enorme, que este tipo de cosas no hace absolutamente nada. Uno de los mensajes que tú decías es intrascendente. Y realmente esto no cambia absolutamente nada de cómo venía funcionando esto anteriormente. El importador de autopartes va a llegar allá y le van a decir no hay dólares, ni a 10 ni a 206. Hablaba el economista Ricardo Villasmil. Muy ingeniosos los tuits de los oyentes. Alberto Rodríguez, sin medicina, sin alimentos, sin repuestos, sin gobierno, sin vergüenza, sin transparencia, sin culpables y sin dólares. Dice un oyente que se identifica como Charles. Ahora las deudas no se llaman deudas, sino compromisos. Luis Cabrita, el sistema cambiario de la revolución ha tenido más nombres que dólares. Ramón González Mieres, qué mantequilla, las divisas protegidas son para seguir manteniendo a los boliburgueses para que raspen la olla. Vale Báez, no importa cómo se llame ni a cuánto lo pongan, lo que importa es que haya dólares para producir y pagar proveedores, hay que mover a Venezuela. Rafael Terán, más de lo mismo, lo que cambiaron fue el nombre y el locutor, pero la ineficacia y desidia es la misma, que ineptitud.
Henry Cabot tiene uno muy ingenioso. La solución no está en el DIPRO ni en el DICOM, está en la dimisión de Maduro y su gobierno. Bien, por lo visto el problema es que no hay dólares. ¿Cómo podemos hacernos de dólares? Le pregunto a Víctor Salmerón. Sí, bueno, yo creo que ciertamente ese es el problema y el gobierno de alguna forma ha dicho cómo piensa solucionar esto, ¿no? La semana pasada Nelson Merentes le dio una entrevista a Associated Press y él dijo allí que este año las importaciones iban a caer 40%. Si uno ya toma en cuenta que las importaciones del 2015 fueron las más bajas en los últimos 9 años y que hubo escasez de todo tipo, imagínense lo que es un recorte de 40% sobre las importaciones del 2015. Ayer también Pérez Abad, cuando le preguntaron por la deuda con las empresas que tienen deuda con los proveedores en el exterior, porque el gobierno no ha terminado de entregar las divisas, dijo: la República honrará sus compromisos siempre en la medida de las posibilidades, porque tenemos una caída de 95%. Uno infiere que es en los dólares provenientes del petróleo. Y eso lo saben los empresarios privados nacionales que están participando en las conversaciones desde que declaramos la emergencia económica. O sea que pareciera que la solución del gobierno es un recorte salvaje de importaciones y prácticamente decir a la deuda con los proveedores, ya veremos cómo pagamos porque estamos en emergencia. Claro, ahora ahí entiende uno la frase de Nelson Merente: a veces se paga, a veces no se paga, ¿no? Sí, o la frase de Maduro el 17 de febrero que fue, bueno, no me pidas dólares, sino ponte a parir en tu ámbito de acción, y etcétera, y ver cómo solucionas tu problema. Entonces, el punto es, ¿de dónde van a salir los dólares? Bueno, Venezuela necesita financiamiento, es decir, si no podemos exportar nada distinto a petróleo, si el petróleo cayó de precio, la única manera es obtener dinero prestado, ¿no? Entonces, ahora las cifras que se manejan de lo que necesitaría el país son realmente astronómicas. Se habla de 30.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese financiamiento? Bueno, Ricardo y sus colegas siempre terminan diciendo que Venezuela tendrá que ir a los organismos multilaterales para pedir un crédito, ¿no? A ver, hablaba el periodista Víctor Salmerón. Ciertamente hay una situación, ya el país quedó prácticamente quebrado, el país rico que éramos no existe, somos unos pobres, se van a reducir 40% las importaciones y vivimos básicamente con lo que estamos importando porque se acabó el aparato productivo. Uno no logra entender muy bien cómo es que están. Por eso me viene la imagen del Instituto de Medicina Tropical, cuando nos decía la doctora Alarcón, entraron unos vándalos que acabaron hasta con los tubos de ensayo. Pues bien, me imagino que así más o menos está el país. Hay que empezar como a ordenar, ¿no? A recojan los vidrios, ¿no? Después de... Pero, ¿por dónde hay que empezar? Es decir, el gobierno tiene como anatema palabras como Fondo Monetario Internacional, dólares más en préstitos, en fin. ¿Cómo se empieza a ordenar esto? Ricardo Villasmil. Fíjate que es curioso también el tema de lo que no está dispuesto a hacer y lo que sí está dispuesto a hacer el gobierno, y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo trazan esa raya y en función de qué principio moral, ético, político o económico trazan esa raya? Porque una de las cosas que uno escucha de cómo van a solucionar este tema es ahorita esto que han llamado el arco minero. Y cuando uno empieza a hurgar un poquito, uno dice, bueno, esto es una acción que le recuerda a uno la época colonialista mundial de agarrar y decir, bueno, vamos a tomar el Congo belga y vamos a sacar todo el caucho que hay, le damos 4 centavos a esa gente que está desesperada por 4 cositas, y nos llevamos toda la riqueza que hay ahí y dejamos todo eso en un desastre ambiental, ecológico, eso no importa, esa es la cuenca del Caroní, sin eso no habrá agua para el Guri, pero bueno, no importa, o sea, estamos desesperados por real, dámelo a descuento, que es lo que han venido haciendo. La deuda con Petrocaribe también la vendieron así, mira, necesito real, bueno, pero es que yo, bueno, dame la descuento, dame lo que tengas ahí, entonces ese tipo de acciones son menos nacionalistas que cualquier otra destinada a decir, Víctor decía, mira, tendríamos que contraer las importaciones 40%, y uno se imagina a dónde van a ir a dar las colas si tenemos 40% menos de las importaciones del año pasado. O sea, y no solamente las colas de medicina, sino también las colas de transporte,
cómo va a estar el tema de los servicios públicos. El gerente de Hidrocapital no le van a dar dólares para bombas de agua, al de Corpoelec no le van a dar para reparar las plantas eléctricas. O sea, todo el país se va a paralizar porque yo no estoy dispuesto a ir y presentar un plan creíble frente a la banca que me permita renegociar mi deuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahorita tú tienes que pagar 10.000 millones de dólares en deuda. ¿Por qué? Porque nadie te refinancia. ¿Por qué nadie te refinancia? Porque nadie te cree. ¿Y por qué nadie te cree? Porque no presentas algo creíble. Entonces, si tú te plantearas un gabinete creíble, un acuerdo político para hacer las cosas que hay que hacer, tú no tendrías que someter a la población a lo que sería una contracción de 40% en las importaciones. Entonces uno dice, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, por reconocer primero el problema. O sea, dejar de rebautizar y seguir identificando culpables de este problema y decir, mira, vamos a primero reconocer el problema, tenemos este problema, es de esta magnitud, es causado por esto y la solución está en hacer esto, vamos a empezar a hacerlo, vamos a dejar ya la estupidez de la economía urbana, vamos a ya dejar la estupidez de, bueno, todas esas cosas no van a solucionar el problema. Con el balcón, pues. Sí, entonces vamos a hacer las cosas con la sensatez que obliga y la responsabilidad que obliga el momento. Y entonces tú dices, y presento un plan creíble, mira, voy a hacer esto, con PDVSA voy a hacer esto, los pozos son tales, podemos levantar este dinero en tantos años y así vamos a pagar la deuda que nos vas a dar plata ahorita para no tener que someter a mi población a una destrucción, a una hecatombe económica y social. Pero tomar esas medidas es apretarse los pantalones, ¿no? Bueno, más nos estamos apretando los pantalones con 40% de reducción en las importaciones. Ya. O sea, más bien las medidas es todo lo contrario. Tomar medidas es permitir que fluyan dólares al país para que no tengamos que apretarnos el cinturón tanto, porque nos vamos a apretar el cinturón por el hambre. O sea, vamos a tener que abrirle otro hueco porque simplemente no va a haber nada en este país con 40% menos de importación. No me expliqué bien. Quise decir ponerse los pantalones. Por eso hay que tener ok. Cierto coraje, ¿no? Bueno, cierto valor, pues, cierto mérito. Bueno, yo creo que yo creo que el síntoma y la acción más grande de valentía que puede tener un ser humano es reconocer su error. Y una de las cosas que yo creo que trajo este gobierno aquí fue en una oportunidad al inicio de lo que fue esta revolución con el golpe de Estado, fue un individuo que se paró frente a unas cámaras y dijo, fui yo. Sí. La responsabilidad es mía. Pero yo creo que esa fue la primera y última vez que eso se hizo, porque de ahí en adelante ha sido responsabilidad de todo el mundo, menos de los que están en el gobierno. Hablaba el economista Ricardo Villasmil. Ignacio Sandía, el kilo de papa a 600 bolívares con dólar protegido sale a $60 el kilo. Lenín Loste, entonces este sistema cambiario número 35 es otra cortina de humo. Yusleini Aristigueta, la realidad es que con el nombre que le pongan es la maquinita más grande de corrupción y se traduce en hambre al país. Luis Miguel Fernández, que asumo desde Margarita, sin dólares y sin ferry. Goyo, el pueblo tendremos que decir como el gobierno, a veces se paga, a veces no se paga. Anota eso allí, Corpoelec. Ricardo Guaramato, el problema no es que no hay dólares, hubo dólares y mucho, igual se los robaron y nos llevaron a esto. El problema son ellos. Le cedo entonces la palabra para concluir esta conversación al periodista Víctor Salmerón. Visto esto desde la perspectiva de la opinión pública y visto esto en el cuadro político que tenemos en la actualidad, con un gobierno evidentemente muy frágil, ¿qué representa todo esto? Bueno, yo creo que representa un gobierno que se ha quedado sin respuesta ante la magnitud del fracaso de su propia gestión económica. Ayer nuevamente Pérez Abad hablaba de la guerra económica, hablaba de que hay un bloqueo financiero porque Venezuela paga su deuda, pero el riesgo país no baja. El tema es que el riesgo país refleja lo que la gente ve hacia el futuro, no hacia el pasado, y lo que está viendo es que estás sometiendo a tu población a unas colas enormes por escasez de alimentos para pagarle esos bonos. Entonces, obviamente, ¿hasta dónde puede llegar la confianza en que vas a seguir haciendo lo mismo? Yo creo que el tema de fondo es que dar ese viraje del que hablaba Ricardo, de presentar un plan creíble, de llegar entonces a un consenso con la misma oposición para darle un piso a esas reformas, un piso político,
implica de alguna manera pues desmontar la columna vertebral del chavismo, que es el control extremo de la economía y el control de todas las instituciones políticas, pues. Y yo creo que Maduro simplemente no está dispuesto y no tiene las condiciones para hacer ese cambio. Dijo hace ya un rato Aristóbulo Istúriz, antes de ser vicepresidente ejecutivo, el control de cambio es un instrumento político. Si quitamos el control de cambio nos tumban. ¿Va a ocurrir eso? Bueno, yo pienso que es decir, el control de cambio como tal ciertamente es absolutamente inviable ya, o sea, es una política, es persistir en una política que no está dando ningún resultado, pero el control de cambio es una pieza dentro de todo un rompecabezas. Se necesita un cambio total, salir de los controles, crear confianza, obtener financiamiento. O sea, ciertamente yo sí diría, si no van a hacer todo completo, tal vez entonces quitar solo el control de cambio podría ser hasta perjudicial. Es decir, aquí se necesita un ajuste integral, no de una partecita como la que mostró ayer Pérez Abad, que simplemente el país amaneció igual pero más caro. De manera pues que no es salir del control, sino salir del gobierno. Bueno, salir de todo el modelo económico que tiene el gobierno. Y pareciera que el gobierno no es capaz de dar ese cambio. Muchísimas gracias al periodista Víctor Salmerón y al Cupito Viajero. Rafael, la población pagará a dólar libre la diferencia de los dólares de la corrupción. Joaquín Pereira, ¿cuántos dólares han logrado lavar los boliburgueses en Ecuador con el sucre? Alberto Pirona, sin dólares, sin comida, sin medicinas, sin agua, sin luz y ahora sin Obama, que guarandinga de país. Con esto que nos pueda servir de abreboca, le doy la bienvenida a nuestros foristas de hoy. Sentado acá a mi derecha está el economista Ricardo Villasmil, profesor en la Universidad Católica y en el IESA. Ricardo, bienvenido a la mañana de hoy. Muchas gracias, señor Miguel, un placer. Y el periodista especializado en la fuente económica, Víctor Salmerón. Víctor. Hola, buenos días. De ayer, dice Marco Lepore, ¿qué nos pueden decir de esta nueva devaluación? Parece ser que es un método que aplica Maduro cada 3 meses. Gladys Melet, sin medicina, sin alimentos, sin profesionales. ¿Qué podemos esperar? Nos arruinaron. Javier Julián Serpa, intrascendente el nuevo, entre comillas, sistema cambiario para la economía productiva. La noticia es el free. Bienvenido en el día de hoy. A ver, ¿qué representan este DICOM, DIPRO? Parece el nombre de medicina, de los que no hay, ¿no? A ver. Víctor Salmerón. Sí, bueno, para resumir un tanto los anuncios de ayer, el vicepresidente de Economía, Pérez Abad, el anuncio que va a haber un DIPRO. Hemos recibido varias opiniones, comentarios, con el hashtag sin dólares, a propósito de los anuncios del vicepresidente para la economía, Miguel Pérez Abad, del día.